Vaya conmigo a la palabra. Vamos a estar estudiando en esta hora Jueces, capítulo 6, confiando en lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, en la forma y la manera en la cual Dios obra y nos habla. Y esperamos en esta preciosa hora que el Señor confirme su palabra en cada uno de nosotros y nos recuerde, nos conforte, nos confronte y nos ayude día tras día en lo que estamos haciendo. Amén. Jueces capítulo 6 es un pasaje algo agridulce. Es un pasaje en el cual el pueblo de Dios empieza describiéndonos todo lo que ellos estaban viviendo y cómo estaban atravesando por diferentes circunstancias. Pero al mismo tiempo también en Jueces capítulo 6 miramos la respuesta de Dios y creo que podemos encontrar bellas enseñanzas. Vaya conmigo específicamente al versículo 6 de Jueces 6 y dice la palabra de la siguiente manera: era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Este versículo, amados hermanos, no nos habla de que Dios tenía que escuchar con dolor el clamor de sus hijos y que los quería llevar hasta el punto en el que sufrieran. La palabra de Dios nos está hablando de la dureza del pueblo de Israel. Y el escritor de los Jueces está diciendo: sufrieron de tal manera y llegaron a un punto en el que ya no aguantaron tal sufrimiento hasta que clamaron a Dios. Pudieron haber clamado a Dios desde el principio, pudieron haber clamado a Dios desde el inicio de sus penas, pero era tan grande la calamidad y el dolor que estaban atravesando que hasta entonces ellos se acordaron que tenían que clamar a Dios. Vaya conmigo a este mismo capítulo, unos versículos anteriores, y veamos cuál era el dolor o la situación de este pueblo. Cuando el pueblo de Dios se olvida de Dios, las consecuencias son fatales. Las consecuencias son graves. Las consecuencias, hermanos, son definitivamente dolorosas. Jueces capítulo 6, versículo 1 dice: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y Él los entregó en manos de los madianitas. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 7 años. El pueblo empezó a olvidarse de Dios y a hacer lo malo delante de los ojos del Señor, y el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. A mí me asombra cómo el pueblo tuvo que esperar 7 años. ¿Por qué no esperaron 1 año nada más? ¿Por qué no 6 meses? Esperaron 7 años. Es como la actitud que tenía Faraón cuando llegó Moisés, y dice la Biblia que cuando la plaga de ranas empezaron a inundar toda la tierra de Egipto, cuando llegó Moisés y le dice a Faraón: ¿quieres que las ranas se vayan? Faraón dice: sí, quiero que se vayan las ranas. Oro para que se vayan las ranas y entonces se van a ir. Le dice a Moisés: ¿cuándo quieres que ore para que se vayan las ranas? ¿Sabe cuál fue la respuesta de Faraón? Mañana. Moisés le está diciendo: si oro en este momento, las ranas se van a ir. Y Faraón le dice: pues mañana ora por ello. ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no ahora? Porque de repente nos vamos acostumbrando al pesar, al dolor, a la amargura, o nos vamos acostumbrando a aquello que nos está dañando, de tal forma que los israelitas duraron 7 años soportando lo siguiente. Versículo 2: era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, en las cuevas y en otros lugares de refugio. Y siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, los amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Y no solamente los atacaban momentáneamente, escuche lo que dice el versículo 4. Los enemigos de ellos acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio israelita hasta la región de Gaza, y no dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Esto era lo que hacían los madianitas. 1 año lloraron los israelitas, aguantaron 2 años,
Y de ahí se duplicó a 4 años. Pasaron 5 años, hermanos. Un niño entró a la primaria y estaba viendo toda esta lucha y toda esta injusticia. Terminó la primaria y estaba en primero de secundaria y el niño estaba acostumbrado a este sufrimiento. ¿Por qué no duraron los israelitas solamente 1 año, 2 años, 3 años? Pasaron 7 años. Dice el versículo 5. Llegaban con su ganado y con sus tiendas de campaña los enemigos como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era una tierra fértil. Era una tierra que Dios estaba bendiciendo. Los israelitas sembraban y daba tanta cosecha esta tierra que los enemigos empezaron a ver que era deseable y empezaron a llegar, no en el tiempo de la siembra, empezaron a llegar en el tiempo de la cosecha y les robaban todo el esfuerzo. ¿Y sabe qué hizo el pueblo de Israel? En lugar de clamar a Dios durante 7 años, lo que hacían era esconderse en las cuevas, esconderse en los pozos y buscar con su fuerza la manera de cuidar su vida. Pienso en los adultos y pienso en los matrimonios jóvenes y pienso en aquellos niños pequeños, en los adolescentes y en los jóvenes que sus padres les estaban diciendo, hay que escondernos. Ya viene el tiempo de la cosecha. Ahora es el tiempo en el cual tenemos que irnos y escondernos lejos de donde nos puedan robar las cosas. La Biblia nos habla de uno de estos jóvenes llamado Gedeón, que creció en su adolescencia y en su juventud con este pensar, hay que escondernos. Qué tristeza era para el pueblo. Qué tristeza era para este corazón tan endurecido que querían encontrar con sus fuerzas, con su medida, con sus capacidades, con su inteligencia, la manera de resistir solamente al enemigo. Ahora el versículo 1 nos dice por qué Dios los entregó a sus enemigos. El versículo 1 dice, y Dios los entregó porque ellos habían hecho lo malo delante de Dios. El castigo más grande que Dios puede darle a una persona no es quitarle sus riquezas, no es quitarle su trabajo, no es quitarle sus amistades. El castigo más grande que Dios le puede dar a una persona es entregarlo a sus enemigos. Hagan con él o hagan con ella lo que quieran. El orgullo de los israelitas era tan grande que las circunstancias se estaban volviendo más adversas y ellos deseaban solucionarlas con sus fuerzas. Yo puedo hacer esto. Y el peligro más grave era que el pueblo de Dios estaba descansando en los dioses ajenos, en los dioses que habían implementado los amorreos, los madianitas, los cananeos, los jebuseos, y ellos decían, a ellos les funciona eso, yo también lo voy a hacer. A ellos les resulta en beneficio lo que están haciendo, yo también lo voy a hacer. El peligro es que entre más estaban conviviendo con los dioses ajenos, su corazón se estaba endureciendo de tal manera que se estaban olvidando de Dios. Estaban haciendo por un lado todas las promesas del Señor. Y este versículo no nos habla solamente del orgullo de los israelitas, del corazón tan duro que tenían, sino hasta dónde estuvieron aguantando. Y dice el escritor de Jueces, fue tanto ya el dolor que habían sufrido que empezaron a clamar a Dios. Ellos empezaron a humillarse y a decir, el Dios de Madián, el Dios de los madianitas, el Dios de los amorreos, el Dios de los cananeos, Baal, Asera y todos estos dioses no nos pueden rescatar a nosotros. Dios, el peor castigo que puede hacer es lanzarnos con nuestros enemigos. Pero escuche bien, la mayor bendición que podemos tener de Dios es cuando vuelve nuestro corazón a Él. Es cuando el pueblo dijo, hay un Dios, creador del cielo y de la tierra. Hay un Dios que nos liberó de Egipto. Hay un Dios que liberó el Mar Rojo. Hay un Dios que dio maná en el desierto. Hay un Dios que partió la roca para que nuestros padres bebieran agua. Hay un Dios que mostró sus maravillas, su gloria y su poder. Hay un Dios del que nos hemos olvidado. Hoy es tiempo de que clamemos a Dios.
No podemos disfrutar las bendiciones de Dios, amados hermanos, mientras estamos viviendo en desobediencia. Esto es lo que el pueblo de Israel había olvidado. Vaya conmigo al versículo 7. Dice el versículo 7, cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo, así dice el Señor Dios de Israel, yo los saqué de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Eso es lo que hizo Dios. Fíjate el versículo 10. Y les dije, yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero ustedes, dice el Señor, no me obedecieron. Son el pueblo de Dios, son el pueblo que tiene las promesas, son el pueblo del que vienen los patriarcas, son el pueblo elegido donde viene y la ascendencia del Mesías, son el pueblo rescatado y redimido por Dios, son el pueblo donde Dios está mostrando su gloria, pero el pueblo se había olvidado de Dios. Anote bien esto. No podemos disfrutar las bendiciones de Dios mientras estamos en desobediencia a Dios. No puedes. Dios te ama. Dios está contigo. Dios no te va a desechar. Dios no te va a borrar del libro de la vida. Dios no te va a quitar de tu trono y de su galardón. Dios no va a quitar el lugar ni la morada que tú tienes en el cielo. Pero, amados hermanos, mientras estamos en esta tierra y desobedecemos a Dios, estamos desperdiciando el tiempo porque no estamos viviendo la plenitud de lo que Dios quiere que vivamos. Nuestra estancia aquí en la tierra, amados, debe de ser placentera, disfrutado, deleitable en Dios. Pero cuando estamos viviendo en desobediencia, no podemos disfrutar las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Escucha bien. Todo lo que poseemos está en riesgo mientras no estamos viviendo bajo los mandamientos de Dios. Todo lo que tú tienes está en riesgo si tú no estás obedeciendo a Dios. Ahora escuche muy bien esto. Lo quiero decir con todo temor y con toda reverencia. Cuando una persona es fiel a Dios y está dando fruto de su fidelidad a Dios, Dios lo va a podar. Y cuando lo poda, es doloroso. Y cuando Dios toma a un hombre o una mujer que está siendo fiel a Él, empieza a tratar con esa persona de tal manera que Dios empieza a arrancar aquello que impide que dé más fruto. Y Dios empieza a cortar aquello que está molestando para que dé fruto. Es doloroso. Una persona fiel puede llegar al punto en el que se quede sin nada por su fidelidad a Dios. Es como el libro de Job. Vemos a este hombre que amaba a Dios. Y amaba tanto a Dios que oraba por sus hijos y sacrificaba por sus hijos y estaba al pendiente de ellos. Pero en un momento, en un solo día, Job perdió todas las cosas. Pero al final de su vida, Job puede decir, ahora conozco que todo lo puedes. Había algo que Dios quería que Job conociera. Job podía decir, como lo dice él en todos sus discursos, yo era el que daba consejos en el campo. Yo era el que se sentaba a la entrada de la ciudad. A mí me buscaban los jóvenes para que los instruyera. A mí me buscaban los ancianos para que les diera consejos. Y Job dice, tenía toda la vida en orden. Pero llegó el momento en el que Dios le dijo a Job, pero no puedes hacer lo que yo puedo hacer. Pero cuando volteamos a Jueces, capítulo 6, vemos que Dios está haciendo lo mismo con el pueblo de Él. Un pueblo que está en rebeldía, un pueblo que se está olvidando de Él, un pueblo que está desobedeciendo a Dios y está perdiendo todas las cosas. ¿A qué lo quiero llevar con esto? A que cuando tú veas que alguien está perdiendo todas las cosas, no seas rápido para juzgar y decir, algún pecado oculto debe de tener. Ni tampoco digas, es que ese hermano es tan bueno.
que por algo está pasando por lo que está pasando. Me encanta mucho la frase que decía Carlos Spurgeon. Carlos Spurgeon decía: cuando alguien hable mal de ti y quiera decir que eres pecador, agradece a Dios que no te conoce realmente como eres, porque te aseguro que lo que Él dice no se acerca ni un tantito a lo pecador que realmente eres. Y aunque no digan amén, así es. Amados, Dios nos ama tanto que ya sea que seamos fieles, necesitamos ser perfeccionados. Y Dios nos ama tanto que cuando estamos siendo infieles, también necesitamos ser perfeccionados. Los métodos son diferentes, pero el propósito es el mismo. Quiero perfeccionarte, quiero que confíes en mí y quiero que vuelvas tu corazón a mí. Jueces capítulo 6 nos muestra esto. Todo lo que tú posees está en riesgo mientras estás viviendo en desobediencia a los mandamientos de Dios. Podemos sentir que con nuestro trabajo, nuestra moralidad, nuestro conformismo, podemos creer que con esto estamos seguros. Pero si Dios no está presente en la forma en la que tú trabajas, la manera en la cual tú estás llevando tu vida, la forma en la cual tú estás viviendo, si tú no estás obedeciendo a Dios, estás en riesgo de que Dios te entregue a tus enemigos. Cuando una persona es presa de la avaricia, Dios no le va a quitar el dinero. Dios le va a dar más dinero. Cuando una persona está viviendo en un placer desembocado y se complace en la lascivia, Dios no le va a quitar el placer, ni lo va a volver insensible. Lo va a entregar a ese enemigo. Cuando Dios toma a un hombre o una mujer y quiere tratar en su corazón, lo que va a hacer el Señor es arrancar esos enemigos de su corazón. Y el proceso es doloroso, pero es necesario. Escuche bien esto. Nuestro corazón es presa fácil. Y es tan sensible nuestro corazón que si no estamos cumpliendo los mandamientos de Dios, nos vamos a volver presa de aquello que deberíamos estar administrando. Y nos vamos a volver esclavos de aquello que debería de servirnos. El pueblo de Israel empezó a hacer trato con los madianitas, con los gabaonitas, con los jebuseos, con los cananeos, empezó a mezclarse con ellos, empezó a hacer lo que ellos hacían y creyeron que iban a prosperar como ellos. Pero cuando sus enemigos empezaron a ver que el pueblo de Dios era bendecido y que donde ellos sembraban había fruto y que tenían la bendición de Dios, los que creyeron los israelitas que eran sus amigos se volvieron sus opresores y cuando era el tiempo de la cosecha les robaban todo lo que ellos tenían. Esa es la forma de trabajar del enemigo. El enemigo siempre te va a hacer creer que es tu amigo. El pecado con el que coqueteas te va a decir que todo está bien y que no va a pasar nada. Esos lugares oscuros en los cuales el Señor empieza y quiere tratar en nuestra vida. Porque en algún momento creemos que tenemos la suficientemente o somos lo suficientemente fuertes para entrar en un pecado y decir hasta aquí te voy a dejar, cuando la trampa del enemigo es hacernos creer que somos más fuertes que Él, para después apresarnos y empezar a robarnos todo el esfuerzo que nosotros hacemos. El engaño más grande del enemigo en nuestra vida no es que se aparezca en la noche y que no puedas dormir. No es quitarte y darte miedo para que salgas. Es hacerte creer que Él es inofensivo y que la desobediencia no tiene consecuencias. Anota bien esto.
Desobedecer a Dios tiene consecuencias. No vas a perder el amor de Dios. Dios no te va a desechar. Hermanos, de hecho, esta es la maravilla más grande que hay en Dios. El pueblo de Israel se olvidó de Él durante 7 años. Y el Señor habla a través del profeta Jeremías, del profeta Oseas, del profeta Joel, del profeta Amós, del profeta Habacuc. El Señor habla en los tiempos de los jueces y manda a Jonás también a Nínive. Y en todos lados, cuando Dios ama a alguien, el mensaje no es voy a destruirte, el mensaje es vuélvete a mí. Dios permitió que los madianitas acabaran con todas las cosechas para ver si el pueblo de Dios empezaba a quebrantarse. Y en lugar de eso, pasó 1 año, 2 años, 3 años, 7 años. Y hasta entonces se acordaron de Dios. ¿Alguien está aquí esta noche? Escuche bien esto. Cuando estamos en el pozo de la desesperación, cuando llegamos a los resultados de nuestras decisiones, queremos que cambien las circunstancias. Empezamos a orar y a clamar y a decir, Señor, llévate a los madianitas. Señor, cambia las cosas. Señor, que esto ya sea diferente. Señor, que las cosas sean distintas. Pero en todos los casos de la Biblia y en tu vida personal y en mi vida personal, siempre vas a descubrir que Dios no cambia las circunstancias, porque Dios no quiere cambiar las circunstancias. Dios quiere tratar con la raíz del problema, con la causa del problema, con la raíz del asunto. Jueces capítulo 6, versículo 10. Tenga abierto, por favor, Jueces 6. Y este era el punto. Esta era la raíz del problema. Yo soy el Señor su Dios, vuelve a decir Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuyas tierras viven. Pero esta es la raíz del problema. ¿Cuál es? Ustedes no me obedecieron. Amados, cuando nuestra familia no ama a Dios y emprende un negocio, nuestra oración no debería de ser, Señor, bendice su negocio, prospérale. Nuestra oración debería de ser, Señor, toca su corazón y vuélvelo a ti. Señor, líbralo de que su corazón no sea más presa del egoísmo. Señor, líbrale de que su corazón no caiga más en la avaricia. Señor, róbale la paz de tal manera que solamente la encuentre en ti. Porque la necesidad más grande de alguien que no conoce a Dios no es más dinero ni una casa mejor, es que su corazón se vuelva a Cristo. ¿Qué vemos en Jueces 6, versículo 10? La siguiente enseñanza que vemos, hermanos, es esto. Dios está consciente de nuestra desobediencia. Dios no cierra sus ojos y dice, este es mi pueblo, jamás se equivoca. Dios les dice, qué bueno que clamaron a mí. Pero quiero que recuerden esto. Yo soy el Señor su Dios, yo se los dije. Pero les dice el Señor, ustedes no me obedecieron. Dios está consciente de nuestra desobediencia. No podemos ocultarle nada a Dios. Dios les estaba recordando su promesa, pero también les estaba diciendo, yo sé lo que hiciste, yo conozco tus obras, yo sé dónde estás. En Apocalipsis capítulo 3 hay una de las iglesias a las que el Señor Jesús les envió una carta y les dice, porque tú crees que eres rica y eres prosperada, porque todo mundo te alaba. Pero si hay alguien que conoce tu miseria, tu quebranto y tu vergüenza, soy yo, dice el Señor. Hermanos, esto debería de darnos temor. Dios está consciente de nuestra desobediencia. Y por amor, Él permite las consecuencias, que las consecuencias de nuestras decisiones nos alcancen. Porque nos ama tanto que no quiere que vivamos en ese error. Cuando empezamos a clamar a Dios, Él no va a cambiar las circunstancias. Cuando empezamos a clamar a Dios, Dios va a empezar a cambiarte a ti. El pueblo sabía dónde estaba la raíz del problema y por eso no clamaban a Dios.
es que si clamo a Dios, al estar delante de Él, Él me va a empezar a decir, tienes que hacer esto o tienes que dejar de hacer esto. Cuando clamamos a Dios, lo primero que va a hacer el Señor es tocar nuestro corazón y recordarnos quién es Él y recordarnos quiénes somos nosotros. Nos da miedo un Dios así, pero este es el Dios al que adoramos. Este es el Dios al que servimos. Este es el Dios en el que confiamos. Anote bien esto, por favor. La libertad llega cuando clamamos a Dios. Y no hay caminos, hermanos, no hay atajos. No hay otro camino para la libertad. El único camino para ser libres de lo que nos está oprimiendo es clamar a Dios. Ahora escuche bien lo siguiente. Clamar no es decir, Señor, aquí estoy. Escuche. Clamar es buscar la respuesta que Dios va a darnos y estar dispuesto a obedecer a Dios en todo lo que nos diga. Clamar es renunciar a nuestro plan y ajustarnos al plan de Dios. Clamar es humillarnos y reconocer en dónde hemos desobedecido y disponernos a obedecer y decirle al Señor, ¿qué quieres que haga? Clamar no solamente es orar. Clamar es saber que necesito una respuesta que mi mente no me puede dar, que mi corazón no me puede dar, pero que Dios tiene esa respuesta y cuando Él me diga lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para clamar a Dios? Nadie conoce tu corazón como Dios lo conoce. Nadie sabe en qué puedes estar fallándole a Dios o en qué estás glorificando a Dios. Pero Dios sí conoce toda tu vida cuando obedeces y cuando desobedeces. En las crónicas de Narnia, ¿alguien ha leído las crónicas de Narnia? Ya voy a estar como aquel pastor hereje, ¿no? Que de repente dice. Pero sí, Luis es cristiano, hermanos. Es uno de los mejores escritores del siglo XX, un apologeta de la palabra y realmente todos los libros que tiene escritos son enfocados a la palabra. Pero dentro del libro, cuando llegan los niños a ver a los castores y le preguntan, y los castores empiezan a describir a Aslan y le dicen, es un león grande, poderoso. Es un rey fuerte que puede devorarte en un momento y él hace todas las cosas. Y una niña llamada Lucy le dice, y no es de temerse. Y le vuelve a hacer otra pregunta, le dice al castor, ¿y no le tienes miedo? Y dice el castor, claro que sí le tengo mucho miedo. Es un león. Pero preferiría ser devorado por él que morirme ahogado en los lagos del pantano. Dios, hermanos, es de temerse. Y cuando volteas a ver la palabra de Dios y volteas a ver la condición de la iglesia, no me refiero a la iglesia en particular, me refiero a la iglesia en general, encuentras una liviandad en nuestra vida en la cual nos hemos conformado tanto quizás a pecados que decimos, pues no son tan graves, pero nos están apresando. A situaciones en nuestra vida en la que nos acomodamos y decimos, pues es que no le hace daño a nadie. Pero si hay algo en tu vida y una práctica en tu ser que está alejándote de tu hambre por Dios y de tu relación con Dios, tienes que llevarlo a los pies de Cristo y decirle, Señor, prefiero someterme a lo que tú quieres que yo haga. Podemos vivir una vida llena de sacrificios. Podemos levantar nuestras manos cantando en adoración. Podemos ser fieles en ofrendas y diezmos. Podemos cumplir con la liturgia de toda una iglesia. Pero escuchen, amados. Si dentro de nuestro corazón hay desobediencia a Dios, no estamos honrándole a Él. Y todo lo que tenemos está en riesgo. Ser cristiano no es vivir bajo liturgias.
Ser cristiano no es estar viviendo y asumiendo prácticas. Ser cristiano no solamente es aprenderte un lenguaje. Es que ya fui a la iglesia, es que ya estoy ahí, es que tengo todo planeado. Esta noche solamente quiero llevarte a reflexionar un poco en cómo está nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios. Los israelitas por fuera eran el pueblo escogido por Dios, pero por dentro estaban pasando tantas situaciones que nadie miraba, que Dios los estaba entregando a los madianitas. El peligro más grande en el cual podemos caer nosotros es acostumbrarnos al pecado y creer que eso es lo normal. Dios nos va a entregar a las consecuencias, no porque nos odie, sino porque nos ama. ¿Alguien está aquí esta noche todavía? Digan amén para que vean que no estoy solo. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Cuando Saúl es desechado como rey, Dios no le quitó su trono. Dios no le quitó la corona. Dios no le quitó a Saúl el prestigio. Durante más de 20 años, Saúl siguió gobernando el pueblo de Israel. Durante más de 20 años, Saúl siguió sentado en el trono con su corona, con su cetro, con su espada y ganando batallas. Si las consecuencias de tu pecado te están alcanzando, clama al Señor, porque no hay otro camino para la libertad. Clamar es humillarnos y reconocer en dónde hemos desobedecido y disponernos a obedecer. Y cuando Saúl está siendo desechado por Dios, Dios no le quitó nada de lo que él amaba. Pero ¿sabe qué es lo que Dios le quitó a Saúl? Le quitó su presencia. Y Saúl, en lugar de arrepentirse y clamar y decir, perdóname, Señor, quítame el trono, quítame la corona, pero no me apartes de tu presencia, Saúl dijo, pero voy a seguir gobernando. Y al profeta que le había dicho, el Señor te desecha, le dijo, está bien, fallé, pequé, Dios ya desechó a mi familia, pero ven conmigo y adoremos al pueblo y que ellos vean que tú estás conmigo. Saúl quería seguir viviendo por las apariencias. Saúl quería seguir viviendo con el aplauso de la gente, aunque no tuviera el reconocimiento de Dios. Y Samuel le da esta respuesta, primera de Samuel capítulo 15, versículo 22. Samuel le respondió a Saúl, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención le agrada más a Dios que la grasa de los carneros. Y escuche lo peligroso de esto. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia es tan grave como el pecado de la idolatría. Saúl, tú crees que eres bueno porque tienes el trono y tienes la corona, pero la actitud de tu corazón es igual que un adivino, que un brujo o que un idólatra. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, el Señor te ha rechazado a ti como rey. A veces leemos estos pasajes y decimos, hermano, el Señor nos va a desechar por tanta desobediencia. No. Dios estaba desechando a Saúl como rey, pero no lo estaba desechando como parte de su pueblo. Escuche bien esto. Dios puede detener tu vida útil en su reino hasta que clames a Él y te arrepientas, pero nunca te va a desechar como parte de su pueblo. ¿Alguien está aquí esta noche? El enemigo es tan astuto y que rápido nos puede decir, ya perdiste todo, ya no eres parte del pueblo de Dios. Pero aún en medio de ese momento en el cual te sientes inútil y Dios está trabajando en tu vida, cuando la sangre de Cristo te purifica
y el Espíritu Santo te quebranta, y tú te levantes una vez más, serás como el apóstol Pedro, que empezarás a traer a otros al camino del Señor. Cuando Pedro falló, negó al Señor 3 veces y estaba avergonzado yéndose a la pesca, cuando está regresando y ve al Señor sentado en la playa con el pescado asado y un pan como le gustaba a Pedro, y empieza a platicar con él, el Señor Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y todos conocemos este pasaje. Pedro le dice: Señor, tú sabes que te quiero. Y le vuelve a decir: Pedro, ¿me amas? Y él le dice: Señor, tú sabes que te quiero. Pero la respuesta del Señor no solamente era que él respondiera si lo amaba o lo quería, sino aún en esa respuesta tan débil de Pedro: tú sabes que te quiero, el Señor le decía: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. El Señor ya sabía que Pedro lo iba a negar. El Señor estaba consciente de la vergüenza y de la desobediencia de Pedro. El Señor sabe cuando tú fallas, no tienes que ocultarle nada a Él, pero también el Señor da la misma palabra que le daba al apóstol Pedro, es la misma palabra que nos da a nosotros. Pedro, me vas a negar, Pedro, te vas a equivocar, Pedro, vas a fallar, pero cuando regreses, levantarás a tus hermanos y los vas a edificar. Escuche, Dios nunca pierde una batalla, aunque nosotros seamos infieles. Pero hay un camino que tenemos que recorrer cuando el pecado ha gobernado nuestra vida. Tienes que clamar a Dios. El camino a la libertad no es tu inteligencia, no es tu capacidad, no es tu fuerza. Es humillarte y decirle: Señor, necesito que tú me hables. Job, en medio del quebranto, hace una oración y dice: Señor, abre mis ojos, y si hay algo que yo no veo, muéstramelo, por favor. Dios quería llevar al pueblo a ese punto. Clama, clama, clama. Qué maravilla. Vaya conmigo a Jueces capítulo 6, versículo 11. Ahora, Dios envía un profeta y les recuerda al pueblo de Dios lo que hicieron y quién es Él. Pero en el versículo 11 se hace una interrupción que pudiéramos pensar nosotros en el relato. Sin embargo, es parte de la misma respuesta que Dios está haciendo. Jueces 6:11 dice: el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, el clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en un lagar, es decir, ya era el tiempo de la cosecha. ¿Y para qué estaba limpiando el trigo? Para protegerlo de los madianitas. Ahora, quizá esto sea algo tan técnico y muchos ya lo sepan, pero un lagar, hermanos, es un pozo profundo, muy incómodo, donde los que saben cómo limpiar el trigo se tiene que estar agarrando y golpeando contra algo y sacudirlo para que quede limpio y la espiga pueda quedar pura. Es un lugar donde está completamente sofocado, donde se encuentra Gedeón. Pero ahí es donde llega el ángel del Señor y se sienta debajo de ese árbol y le dice a Gedeón, versículo 12, cuando el ángel del Señor apareció ante Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. El Señor está contigo, valiente guerrero. Si fuéramos más pentecostales diríamos: amén, hermano, aquí está el guerrero. Amén, hermano, aquí están las guerreras, gloria a Dios. Usted puede ser como quiera, no se preocupe. Pero cuando el ángel del Señor apareció ante Gedeón, dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Y eso era razón suficiente. Ver al ángel del Señor era razón suficiente para que Gedeón cayera postrado y dijera: gloria a Dios, aquí está Dios. Sin embargo, la respuesta de Gedeón fue la siguiente. Y sí, intencionalmente fue así como: pero Señor, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que el Señor nos contaban nuestros antepasados cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. No me digas que el Señor está conmigo.
Hermanos, cuando estamos pasando por las decisiones equivocadas o cuando estamos pasando por los lugares oscuros, cuando estamos viendo que trabajamos mucho y cosechamos poco, cuando estamos pensando que nuestro esfuerzo es en vano, cuando sentimos que nuestra fidelidad ha sido dioquis, cuando pensamos que Dios nos ha abandonado y llega alguien y nos dice, Dios está contigo, en realidad parece más una ofensa que una palabra de bendición. Ese sentir que tú tienes es el mismo sentir que tenía Gedeón. Si Dios estuviera con nosotros, no estuviéramos viviendo esto. Si Dios estuviera con nosotros, no estuviéramos padeciendo esto. Si Dios estuviera con nosotros, no estuviéramos considerando lo siguiente. Dale gracias a Dios que tú no eres el único ni la única que ha renegado de la situación y que ha dudado si Dios está presente. Gedeón lo hizo. Moisés lo hizo, Josué lo hizo, Pedro lo hizo, Juan lo hizo. Hay una pregunta y hay una circunstancia y hay un sentimiento que todos los hombres y todas las mujeres que Dios ha usado poderosamente han sentido esto. Dios me ha abandonado. En esta parte, Gedeón tenía razón. Dios había abandonado a su pueblo y los había entregado a los madianitas. Pero me encanta la respuesta del ángel del Señor. Vaya conmigo al versículo 14. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y tú salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. El ángel no le dijo, tienes razón, Gedeón. Ay, pobrecito de ti. ¿Cómo han sufrido? Creo que me equivoqué de mensaje, no era para ti. El ángel del Señor tampoco trató de convencer a Gedeón y a decirle, no, Gedeón, Dios es el mismo, Él está ahí. El ángel escuchó a Gedeón mientras Gedeón le estaba diciendo, Dios nos ha abandonado, Dios no está con nosotros, ¿dónde están las proezas de Dios? Aquello que nos platicaban ya no lo hemos visto. El ángel le dice, vete con esa fuerza que tienes porque tú vas a liberar al pueblo de Israel. Yo soy el que te envía. Dios quiere usarnos aquí donde estamos, en ese momento donde tú te encuentras, con esa fuerza que tú tienes. Lo único que tienes que hacer es clamar a Dios. Quiero terminar con el pensamiento de Gedeón. Vaya conmigo al versículo 15. El ángel le está diciendo, vas a ir y vas a vencer y vas a liberar. Pero este Gedeón, hermanos, era como muchos de nosotros. Le queremos encontrar lógica a todo. ¿Y por qué será esto? ¿Y de dónde viene? ¿Y qué querrá decir? ¿Y será verdad? ¿Y será cierto? ¿Y quieres que la gente te dé una respuesta que no tienen? Versículo 15. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Yo, Señor, no soy nadie. Mi familia no tiene abolengo. Toda mi familia sufre. Todos mis hermanos son pobres. Mis abuelos vienen de una carencia. Yo, Señor, soy el más débil, el más insignificante. Yo no valgo nada. ¿Has escuchado esa canción que dice, nadie me quiere, todos me odian? Casi decía Gedeón, yo la escribí. Soy el que nadie pela. Cuando dan su opinión y yo la digo, nadie me hace caso. Esta era la actitud de Gedeón. Mi familia es la más pobre, la más despreciada. A mi familia le han hecho tantas cosas y de ellos yo soy el más insignificante. Soy el despreciado de los despreciados. O sea, ni siquiera llego a esto. Y pudiéramos imaginarnos al ángel llorando y diciendo, ay, es cierto, eso eres. Ven, acuéstate aquí en mi pecho para que tú llores. Hermanos, a lo mejor es muy personal ahora, pero me acuerdo cuando mis niños se caían, que estaban pequeños. Todavía se caen ahora, ¿no? Pero cuando estaban pequeños se caían más.
Y cuando los niños están aprendiendo a caminar, recuerdo que ellos se caían y la costumbre que tenía yo era, levántate, no pasó nada, a seguir caminando. Todos raspados, ¿no? Y todo, levántate, no pasó nada. Porque yo pensaba que si me ponía a decirles, ay, es cierto, te caíste, iba a estar yo con ellos llorando juntamente ahí. Tienes que levantar. Y cuando Gedeón está soltando todo este río de amargura, el ángel del Señor le respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Señor, ¿que no me estás escuchando? Señor, ¿que no oyes lo que te estoy diciendo? Gedeón, hermanos, no estaba atado por un demonio. Gedeón tampoco era esclavo de un vicio. Gedeón estaba esclavizado y detenido por algo más poderoso que un vicio y por algo más poderoso que un demonio. Gedeón estaba como muchos de los hijos de Dios en este tiempo. No hay vicios, no hay pecados grandes, pero somos esclavos de lo mismo que Gedeón era esclavo. ¿Quieres saber qué es? El próximo domingo, con el favor. Gedeón estaba esclavo de algo más poderoso que un vicio y que un demonio. Escuche bien. Cuando Jesús estaba en la tierra, podía decirle a una legión de demonios, sal de ellos y que sean libres. Y los demonios se iban. Pero los fariseos no estaban endemoniados, ni tampoco tenían vicios. Gedeón era esclavo de su manera de pensar. Y un pensamiento es más peligroso que un demonio. Ahora sí entramos a la predicación. Porque un pensamiento es muy sutil y te puede tener cautivo, viviendo en la mediocridad y en la conformidad, viviendo en la desobediencia, en el temor y creyendo que tú no eres nadie. No hay un pecado grande, pero eres esclavo de un pensamiento que te dice que tú no eres útil para Dios, que no eres amado por Dios, que no eres apto para lo que el Señor te está llamando. Pero en esta hora quiero decirte cuál es la solución para ser libre de ese pensamiento. La forma de ser libre de ese pensamiento es volverte a Dios y clamar a Dios. Has tenido oportunidades en tu vida para mostrar la gloria de Dios y no ha sido un demonio el que te ataca. No ha sido un vicio el que te detiene. Ha sido un pensamiento como el que tenía Gedeón. Yo no puedo, yo no soy, mi familia no es conocida, a mí siempre me desprecian, yo nunca voy a llegar a ser nadie en la vida, no soy como tal persona, no soy como mis padres, no tengo la fuerza de ella, no tengo la capacidad de él, no tengo el entendimiento. Pero Dios le estaba diciendo a Gedeón, yo quiero usarte a ti y vas a librar a Israel, no porque eres fuerte, no porque eres grande, ni porque tu familia es reconocida, sino porque yo estoy contigo. Hermanos, muchos de nosotros en algún momento pudimos vivir esclavos de un pensamiento conformista. Voy a la iglesia, adoro al Señor, canto al Señor, pero no estoy disfrutando la plenitud de lo que Dios quiere porque estoy atado a un pensamiento. Tenemos que ser libres de todo pensamiento que nos está alejando del Señor. ¿Alguien está aquí esta noche todavía? Anote muy bien eso. Gedeón no era esclavo de un demonio, ni era esclavo de los vicios, era esclavo de un pensamiento. Lo más interesante de esto es que Dios no quería convencer a Gedeón de que Gedeón era valiente. Él sabía que era cobarde. Dios tampoco quería convencer a Gedeón de que su familia se iba a volver importante. Dios sabía quién era Gedeón. Dios no le estaba pidiendo permiso, amados hermanos, a Gedeón para hacer lo que quería hacer. Dios le estaba avisando, tú vas a librar a los israelitas. Señor, pero es que si él estuviera con nosotros, tú vas a librar a los israelitas.
Pero Señor, yo soy del clan más insignificante. Tú vas a derrotar a los madianitas. Pero es que yo soy el menos valioso. Tú vas a derrotar a los madianitas. Pero nos gusta escondernos en esta parte. ¿Por qué no buscas un trabajo mejor? No, porque toda la vida hemos batallado. Realmente hay. ¿Por qué no cambias de amistades? Es que ellos son los que me hacen sentir. ¿Por qué no cambias de hábitos? He querido, pero pues toda la vida así es. Hermanos, ¿te das cuenta que un pensamiento es más peligroso que un vicio? Nos amoldamos a la mediocridad. Nos amoldamos al conformismo. Y escucha bien, el peligro más grande es que la desobediencia no es un demonio, no es un vicio, es un pensamiento. Ese es el peligro. Dios le estaba diciendo a Gedeón, tú vas a derrotar a los enemigos que te esclavizan. No porque seas fuerte o porque seas capaz o porque seas alto o porque seas guapo o porque tengas familia de abolengo. Hay dos razones poderosas por las cuales tú puedes derrotar a los enemigos. Versículo 14, porque yo te envío a derrotarlos. Y versículo 16, porque yo estoy contigo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, quiero que escuchen muy bien esto. Ya estamos en esto, hermanos. El propósito de Dios no era que Gedeón tuviera una alta autoestima. Porque ese es el peligro, que ahora tú miras a personas que dicen, son buenos pastores y es un pastor tremendo, porque usan una psicología del tú puedes para que la autoestima siempre esté elevada. Dios no quería que Gedeón tuviera una autoestima alta. Dios quería que Gedeón confiara en él. Ese es el propósito de Dios. Por eso es que el ángel del Señor no le está diciendo a Gedeón, tú puedes, mi campeón, tú puedes, tú eres el mejor, you can do it, levántate. ¿Sabe qué es lo que Dios le estaba diciendo a Gedeón? Confía en mí. Es que mi clan es el más insignificante, pero eso no te impide confiar en mí. Pero es que yo soy el más ignorado de todos, pero eso no te impide confiar en mí. Pero es que yo soy el que tiene menos fuerza, pero eso no te impide confiar en mí. Dios le estaba diciendo a Gedeón, confía en mí, como nos está diciendo todos los días a nosotros, confía en mí. Hermano, es que deberían de levantarnos la autoestima. No, nadie te va a levantar la autoestima, porque ni la baja autoestima ni la alta autoestima son herramientas que Dios necesita para usarnos. Dios no necesita que tú tengas una alta autoestima para usarte. Lo que Dios quiere es que nuestra identidad, nuestro valor esté basado en Él. Y por eso Dios nos va llevando a situaciones en las cuales decimos, yo no puedo, pero Dios sí puede. Recuerdo que en una ocasión estábamos en casa, uno de nuestros niños estaba pequeño y tenía un dolor de muela muy grande. Era como a las 2 de la mañana que nos despierta llorando. Y me acuerdo que miraba el dolor y el sufrimiento y yo lloraba ahí también y decía, si voy con el dentista a esta hora, no sé a dónde vamos a ir, a qué hora y todo. Pero me acuerdo que la oración que empezamos a levantar Oneida y yo era, Señor, nosotros no podemos hacer nada, pero tú sí puedes hacer algo, hazlo. A los 5 minutos dejó de llorar y el dolor se había ido. Dios siempre nos va a llevar en situaciones que están más allá de nuestra fuerza, porque la gloria se la lleva a Dios cuando nosotros decimos, yo no puedo, pero Dios sí puede. Cuando tus hijos llegan y te platican sus sueños, papá, voy a lograr tanto y voy a llegar a tal lugar y voy a hacer tales cosas, y tú miras tu cartera y miras el estado del banco y empiezas a pensar, eso es imposible. Tú tienes dos opciones: ser realista y decir, ¿cómo crees? En la familia nadie lo ha hecho, nunca se ha podido, estás locos con esos sueños, vuélvete a meter a ese hoyo y ahí quédate. O levantarte y decir, ¿sabes qué?
Nosotros no podemos, pero Dios sí puede. Vamos a clamar a Dios y vamos a pedir al Señor que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Nada es imposible para Dios y nada es imposible para el pueblo que confía en Dios. ¿Cuál es tu más grande tribulación? Es que me llaman por ayuda y no tengo ahorita el recurso, pero tienes un Dios todopoderoso que puede usar ese medio para proveer lo que se necesita. Tú no tienes el control de todo. Y muchos de tus hijos y de tus nietos van a pasar por situaciones en las cuales tú no tienes el recurso ni la facilidad para ayudarles. Dios no te está diciendo que les ayudes. Dios los está llevando a ellos a que confíen en Dios como tú confías en Él. Porque el regalo más grande que le puedes hacer a tu familia no es el dinero, es la confianza plena en Dios. Ahora el dinero no estorba para eso, pero necesitas confiar en Dios. Gedeón estaba esclavo de ese pensamiento. Dios quiere usarte ahí donde tú estás. Y Dios quiere usarte en medio de esa situación en la que estás. Ahora escucha muy bien. Nuestra forma de pensar, ese pensamiento que está más arraigado en nuestra vida, ese pensamiento que no te ha permitido disfrutar a plenitud la bendición de Dios y ese pensamiento que no te ha permitido ser útil como Dios quiere usarte con todo su poder, está conformado por las circunstancias, por tu familia, de dónde vienes. Todo esto lo conoce el Señor. Pero no es excusa para que vivas en esa posición de víctima por lo que tú sabes. El propósito del Evangelio no es que tengamos una autoestima baja y el otro extremo es tener una autoestima baja. Eso no es el Evangelio. El propósito del Evangelio es que pongamos y fijemos nuestra identidad en Dios. ¿Me dan 10 minutos más? Al último cantante que vino le pidieron 20 minutos más, entonces 10 minutos más. Y vaya conmigo a Jueces capítulo 6, versículos 17 al 24. ¿Qué señal pidió Gedeón? Es tan hermoso lo que pide Gedeón. Cuando Gedeón tuvo este encuentro con Dios, cuando Dios viene y le habla a Gedeón, Gedeón le dice: si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Y el Señor le dijo: esperaré hasta que vuelvas. Gedeón se fue a preparar un cabrito. Además, con un efa de harina hizo panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla y los llevó bajo la encina para ofrecerlos. El ángel de Dios le dijo: toma la carne y el pan sin levadura y ponlo sobre esta roca. Luego derrama el caldo sobre ellos, y así lo hizo Gedeón. ¿Sabe qué era lo que estaba haciendo Gedeón? ¿Algo que se le ocurrió a él? No. Gedeón estaba ofreciendo un holocausto como lo había establecido Moisés a los hijos de Aarón y la manera en la cual ellos lo iban a tener y a presentar. Gedeón, cuando clamó a Dios, no se le vino una idea para hacer. Gedeón se acordó de lo que le agradaba a Dios. Y la señal que le puso a Dios no fue: enriquéceme, prospérame o sáname. La señal que Gedeón le puso a Dios fue: recibe mi ofrenda. Y cuando él hizo esto, versículo 21, el ángel del Señor, con la punta del bastón que llevaba en la mano, tocó la carne y el pan sin levadura. Entonces, mira lo que sucedió. De la roca salió fuego que consumió la carne y el pan, y luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Gedeón, tu ofrenda es agradable a mi vida. Dios no recibe ofrendas de manos pecadoras. Dios recibe la ofrenda de manos que están esforzándose por obedecerle a Él. Cuando venimos a Cristo, todo nuestro ser es limpio y todo lo que haces está purificado por su sangre. Amados,
Gedeón presentó esta ofrenda y cayó postrado y dijo: ay de mí, Señor y Dios, porque he visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: quédate en paz y no temas, porque no vas a morir. Entonces Gedeón, dice el versículo 24, construyó allí un altar al Señor y lo llamó: el Señor es la paz. Ese altar hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiezer. Por si alguien quiere ir, ahí está. No habían cambiado las circunstancias. Los madianitas todavía estaban acampando en el terreno de la cosecha. Pero cuando Gedeón tuvo ese encuentro con Dios, levantó un altar y dijo: el Señor es la paz. Algo pasó en Gedeón. Fue transformado, cambió, hubo una diferencia. Amados hermanos, confiar en Dios lo hemos usado como una expresión para callar nuestra conciencia. Estás en problemas, en tribulaciones, estás pasando por momentos difíciles, alguien se acerca a ti y ¿saben qué es la expresión que más escucha uno como pastor? Vemos a alguien y nos encuentra y dice: Benja, ora por nosotros, las cosas están bien duras, están bien difíciles, ora por nosotros, nosotros confiamos en Dios. Como si uno dijera: ah, no, si tú confías en Dios, adelante, entonces sí voy a orar por ti. Confiar en Dios es obedecer a Dios en todo lo que demanda de nosotros. Confiar en Dios es levantarte cada mañana y decirle al Señor: Señor, ¿qué es lo que quieres que haga con mi tiempo? ¿Qué es lo que quieres que haga con mis finanzas? ¿Qué es lo que quieres que haga con mi vida? Es levantarnos cada mañana y decirle: Señor, ¿cómo debo de usar los talentos que has puesto en mis manos? ¿Cómo debo de administrar el tiempo con mi familia? ¿Cómo debo de ser como mamá, como papá, como hijo, como hija? Señor, ¿qué es lo que tú estás demandando de mí? Y todas las respuestas que tú necesitas están aquí. La Biblia no es un libro de conjuros para atraer la presencia de Dios. La Biblia es una instrucción para saber cómo vivir en lo que Dios demanda. Amados, necesitamos volvernos a Dios cada mañana y preguntarle al Señor qué es lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Gedeón era parte del pueblo de Dios, pero no estaba disfrutando las bendiciones de Dios porque se habían olvidado de Dios. Las circunstancias habían moldeado el pensamiento de Gedeón, pero cuando tuvo el encuentro con Dios cambió su forma de pensar. Nuestros pensamientos son transformados conforme obedecemos la palabra de Dios. Ahora no necesitamos que un ángel se nos aparezca. La palabra ya está escrita. Empieza a obedecerla y eso va a cambiar tu forma de pensar. Nuestra confianza en Dios no crece cuando cantamos más alto. Nuestra confianza en Dios crece en proporción a la obediencia que damos a Dios. Y por último, el propósito de Dios en cada una de las circunstancias es que confiemos en Él. Conocimos a un hombre excelente para los negocios, a un hombre que era capaz de levantar empresas y donde quiera que platicábamos era él estar hablando y diciendo: gano tanto al mes, tengo tanto, me ha ido así, tengo tantas cosas. Una vez lo vimos hace algunos años atrás y era un hombre quizá envidiable con todo lo que tenía. Después nos lo encontramos hace algunos meses y estábamos escuchándolo y su aspecto completamente diferente, distinto. En una de las veces que estábamos platicando, recuerdo que estaba diciendo: ganamos tantos miles al mes y produzco tanto. Y como buen pastor, que no es parte de la congregación, tengo la libertad de preguntarle y le digo: ¿y cuánto de tu economía estás usando para la obra de Dios? ¿Cuántos de esos miles estás entregando como diezmo en la iglesia donde te congregas? Recuerdo la expresión que volteé y me dijo: es un ferión lo que tenía que dar. ¿Y lo das? No lo dio. Está bien. Años después, lo encontramos en una situación que no era la más deseable, buscando trabajo, porque todo había desaparecido. La maravilla es que no importa qué tan desobediente seas, siempre Dios está a una oración de distancia. Clama a Dios,
en donde te encuentres. Gedeón estaba en lo más profundo de la tierra, con un pensamiento moldeado por las circunstancias. Pero cuando tuvo el encuentro con Dios, le dijo al Señor: quiero ofrendarte como tú quieres que te ofrende. Trajo el pan, trajo el cabrito, trajo el caldo, pan sin levadura. Él lo hizo con sus manos. En ese día, hermanos, cambió la forma de pensar de Gedeón en algo tan sencillo. ¿Alguien está aquí esta noche? Gedeón se había hecho a la idea que todo el esfuerzo que hacía se lo iban a llevar los madianitas. Pero ese día, después de muchos años, Gedeón mató al cabrito, hizo la barbacoa, amasó el pan, lo puso en el horno, sazonó el caldo, ni siquiera para comérselo él, y ni siquiera para dárselos los madianitas. Lo trajo para decirle al Señor: mi esfuerzo, mi trabajo, todo lo que soy, es tuyo. Y entonces Dios recibió con agrado esa ofrenda. Y ese día, Dios liberó a Israel con la mano de Gedeón de una manera tan poderosa que lo libró sin espada, sin lanza, sin escudo, sin guerreros. Pero Gedeón confió en el Señor. Lo más hermoso que aprendemos de Gedeón es esto: si clamamos a Dios, en donde estemos, Él va a responder. Si confiamos en Dios, Él va a libertarnos. Si ofrecemos a Dios todo nuestro esfuerzo, Él se va a encargar de multiplicar, de proveer y de dar todo lo que necesitamos en el momento indicado. Lea Jueces 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lea todo el libro de Jueces y en todo va a encontrar el mismo patrón. Cuando el pueblo desobedecía, Dios los llamaba y Dios los perdonaba. Tú y yo necesitamos volvernos a Dios cada día y decirle qué quieres que haga. Amén. Así como está, inclinamos nuestro rostro y clamamos al Señor. Señor, te damos gracias en esta hora. En esta quietud, Señor, que nos regalas. En lo más profundo de nuestro corazón. Aquello, Señor, que quizá no hemos querido entregarte. Queremos entregarlo y descansar en ti. Señor, te damos gracias, porque nuestra desobediencia, Señor, no quita la posición que tenemos en Cristo, pero nos ha privado muchas veces de deleitarnos en tus bendiciones. Pero te damos gracias en esta hora, porque no importa, Señor, en qué lugar nos encontremos, en qué parte, Señor, de nuestra vida estamos, ahí en lo más incómodo, en lo más oscuro, tú puedes rescatarnos y darnos nueva vida, nuevo aliento. Señor, que no estemos entregando nuestro esfuerzo a los enemigos, que nos estemos deleitando en ti y al mismo tiempo tú te deleites en nosotros. Que nuestra vida sea agradable, sea fructífera y sea, Señor, una ofrenda para ti siempre. Permítenos vivir agradándote a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.